A ti venimos, oh Padre eterno, en este Shabbat, Señor, para inquirir en tu presencia, Padre eterno, para darte gracias, porque reconocemos, Padre amado, que tú has sido bueno, misericordioso y benigno para con todos nosotros. Eres tú el que nos has revelado tu salvación, el que nos has enseñado a venir a los pies de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesús Nazaret, y el que has transformado y renovado nuestras vidas por el poder de tu Espíritu y por tu palabra. Gracias, Padre eterno, porque aún en los momentos difíciles tú estás con nosotros y has estado con nosotros. Y eres tú, Señor, el que nos ha sustentado y no hemos tenido falta de ningún bien. Padre amado, gracias. Gracias por toda la muchedumbre de tus misericordias y bondades y benignidades para con todos nosotros. Y te pedimos en esta hora, primeramente por aquellos que no te conocen, que tu misericordia sea con ellos, Padre eterno, que permites que la luz gloriosa del Evangelio de la verdad de nuestro Señor Jesús Nazaret llegue a sus oídos y abra sus corazones, Padre eterno, y que seas tú abriendo los ojos, los oídos, el corazón y el entendimiento de esta generación y de esta humanidad. Concede gracia y sabiduría a tus siervos, Padre eterno, para llevar tu palabra con amor y con misericordia y con verdad, Padre amado, y que seas tú, Padre eterno, glorificándote en nuestras vidas. Levanta a tus siervos, pastores, profetas, evangelistas y maestros, Padre eterno, y que seas tú, Señor, guiándonos por tus sendas de verdad y de justicia. Padre, así mismo te pedimos por aquellos que también están en necesidad en este día, tanto física, espiritual, material. Primeramente por el pueblo judío, Padre eterno, para que la luz gloriosa del Evangelio los alcance, Padre amado, que seas tú quitando la venda que les fue impuesto, Padre eterno, y que la salvación venga a la casa de Judá, Padre eterno, y asimismo por toda la casa de Efraín, que aún se encuentra en las naciones, Padre eterno. Santifica a tu pueblo, Padre amado, en tu verdad, y despierta hambre y sed de justicia, amor por tu palabra y amor por tu verdad en todos nosotros. Padre amado, te pedimos por aquellos que hoy están enfermos, que están en aflicción, que están pasando por tiempos de prueba o tiempos difíciles, que seas tú, Señor, consolándoles, fortaleciéndoles, guiándoles, poniendo paz en sus corazones y llenándolos del poder de tu Espíritu, Señor, para que ellos puedan superar, Señor, cualquier situación que puedan estar pasando en este momento, Padre eterno. Derrama sanidad sobre los enfermos y trae consolación sobre el afligido, y que seas tú fortaleciendo al débil en esta hora, Padre amado. Padre eterno, gracias por todo. Ahora, Señor, presentamos este tiempo, Señor, la palabra que hemos de estudiar, Señor, conforme al estudio que llevamos, Señor, cada Shabbat. Guíanos, dirígenos, ministranos, enséñanos, redargúyenos y corrígenos conforme a tu palabra y conforme a tu Espíritu. Por la gracia de tu Hijo amado, de nuestro Señor Jesús Nazaret, te lo pedimos y te damos gracias. Amén, Señor. Amén, mis hermanos. Quedamos en el libro de Shemot, de Éxodo, capítulo 12, versículo 37, cuando los hijos de Israel se disponen para ya salir de Egipto. Amén. Y el tema de hoy es que la liberación o la redención que Yahweh hace de su pueblo y para su pueblo es para capacitarlo, para habilitarlo, para que pueda iniciar el camino que lo llevará hasta la heredad que lo está esperando. Amén. Para eso es que el Eterno habilita y redime al hombre. Amén. Porque el hombre no puede recibir la heredad que el Eterno quiere darle, a menos que el Eterno obre a favor de su vida para que él pueda llegar hasta su heredad. Amén. Si el Eterno no le ayuda, el hombre no llegaría allí, no podría tomar aquello que se le ha de conceder. Amén. Y lo podemos ver en Egipto. Israel no hubiera podido tomar la tierra
de Canaán, la tierra prometida, si el Eterno no es el que obra por medio en ellos y por medio de ellos y para ellos, para que ellos pudieran llegar a reclamar esa heredad, a recibir esa heredad que el Eterno les había prometido desde los patriarcas. Amén. Así que, pero también vamos a entender que el Eterno, su deseo es que su pueblo reciba la heredad, ¿verdad? Pero también el pueblo va a recibir unas obligaciones, un compromiso con el Eterno. Amén. Porque no es algo que se da por dárselo, sino que para recibirlo tienes que cumplir con unos preceptos que el Eterno ha puesto para aquellos que habrán de heredarle. Amén. Y la primera, ¿cuál es la primera condición de lo establecido para recibir la heredad? La fe. Sin fe no se puede agradar al Eterno. Amén. Así que la fe es el inicio de todo. Dice el 37, Éxodo 12, versículo 37. Partieron pues los hijos de Israel de Ramsés para Sucot, unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los pequeños. Amén. Y claramente allí se nos da unas referencias de dónde partió Israel en su camino, en su travesía, en su camino hacia la tierra prometida, ¿verdad? También nos dice que unos 600,000 hombres de a pie. Quiere decir que está hablando de los hombres que eran contados para ir a la guerra. ¿Amén? Recuerde que los jóvenes menores de 21 años, de 20 años, no fueron contados aquí. Amén. Entonces, son aquellos que ya están en capacidad para ir a la guerra. Ahora, luego dice que también subió con ellos una gran multitud, así como ovejas y vacadas, un ganado muy abundante. Y claramente uno se preguntaría cómo es que Israel llegó a poseer tanta riqueza en cuestión de ganado si eran esclavos. Amén. ¿Cómo es que ellos sacaron tanto? Porque cuando dice allí que una gran cantidad, muy abundante, significa que en realidad la cantidad de ganado que ellos llevaban era bastante. Y sabemos que ellos tenían ganado porque el mismo faraón reconocía que ellos no los dejaban sacar su propio ganado. Amén. Así que aun siendo esclavos tenían sus bienes. Amén. Tal vez la esclavitud de Israel en Egipto no fue la misma esclavitud que vivieron otros pueblos, ¿verdad? Donde no tenían derecho a nada. Amén. Donde realmente todo dependía era del amo que le daba el abrigo y la comida. Pero allí parece que la forma de esclavitud fue diferente. Amén. Recuerden que Israel bajó voluntariamente a Egipto y fue recibido, fue después que fue esclavizado. Amén. Así que, y esto pues nos puede enseñar una cosa, que aun cuando nosotros, fíjense bien, que aun cuando nosotros estamos en este mundo y no buscamos las cosas de este mundo, ¿verdad? No buscamos las riquezas, ni la fama, ni el poder, ni la gloria de este mundo, aún así nosotros también podemos salir con riqueza de este mundo, que es la riqueza que dijo Jesús el Mesías, ¿verdad? Hace tesoros en el reino de los cielos. O sea, tenemos la oportunidad, aún estando en esta vida y sin querer buscar las cosas de este mundo y la vanidad de este mundo, si somos sabios, realmente se nos concede poder hacer tesoros en el reino de los cielos y no llegar allá con las manos vacías, sino tener un buen depósito. Amén. Y fíjense que en el libro de Efesios y Gálatas el Espíritu nos dice algo muy interesante. Dice que el Eterno nos salvó para buenas obras, obras que Él preparó de antemano
para que nosotros caminásemos en ellas. Quiere decir que el propósito del Eterno es que nosotros llevemos bendición y seamos bendición. Y al ser bendición, nosotros también llevaremos ¿qué? Bendición. Amén. Por eso es que a los ricos se les pide ¿qué? Que sean ricos en buenas obras. Y es el amor con que hagamos las cosas lo que realmente se nos permitirá llevar fruto que permanezca para el reino de los cielos. Amén. Así que eso es algo que tal vez muchos no piensan en eso. Pero tomando el ejemplo de los que venimos a esta nación, siempre los que venimos a esta nación, siempre venimos pensando al comienzo de un día volver a nuestra tierra. Y empezamos a mandar la platica para allá y a ahorrar para allá. Y hacer la casita allá y comprar las cositas que queremos allá. Estamos planeando que un día vamos a volver, ¿verdad? Y al final, pues, muchos ya después deciden hasta vender lo que tienen por allá porque ya no vuelven por allá. La familia crece, ya se hacen aquí los hijos y ya se pierde ese de querer volver a la tierra de donde uno salió. Amén. Pues si uno hace eso en este mundo, en esta vida, es lo mismo que el Espíritu nos revela. También puedes hacerlo para el reino de los cielos. Y tenlo seguro que allá sí vas a ir. Claramente si somos dignos de recibir aquello. Amén. Entonces deberíamos más bien preocuparnos como los patriarcas de ahorrar allá para que cuando lleguemos allá no lleguemos con las manos vacías. Porque cuando veamos que otros les dan su buen galardón, y uno va a decir, uy, yo que perdí mi tiempo, me ocupé en lo vano, ¿verdad? Y dejé de hacer lo que era verdadero. Y alguien dirá, bueno, pero ¿cuáles son esas obras? Tenemos que estudiar, amén, la palabra. Tenemos que entender qué dijo Jesús el Mesías: buscar primeramente el reino y su justicia. Hagamos la justicia del reino, hagamos el bien, amemos al prójimo, ayudemos al prójimo. Predicar el Evangelio es una obra, porque se hace con amor de que la humanidad sea salva. Hacer el bien económicamente también se puede hacer el bien. Todo lo que es bueno. Por eso la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Amén. Si uno sabe hacer el bien y se deja vencer por la carne, porque es que cualquier sentimiento, cualquier cosa que aparece y no haces el bien, pues claramente al final te será contado, porque tú sabías el bien que podías hacer y decidiste no hacerlo. Amén. Y hay que tener cuidado porque a veces nosotros no comprendemos bien esas cosas y pecamos sin saberlo, porque la carne nos engaña. Amén. Amén, mis hermanos. Una vez hay una historia de un hombre que veía pasar a un siervo de Dios, ¿verdad? Y el hombre siempre iba pidiendo pues ayuda para poder sostenerse en el servicio a Dios, que no quería ponerse a trabajar, sino quería llevar el Evangelio y predicar el Evangelio, atender a los enfermos y hacer el bien a las personas necesitadas. Pero él no trabajaba, así que tenía que recurrir a la ayuda de ¿qué? De la gente. Pero había gente que lo veían como un vago, que no quería hacer nada, que no quería trabajar, y no le daban ayuda, no le ayudaban. Amén. ¿Por qué? Porque en la carne ellos piensan en el mundo. No veían como la viuda la mujer de Sunén, ¿se acuerdan? Que veía pasar al profeta Eliseo por ahí siempre, y le dice a su esposa: ¿sabe qué? Construyamos un cuartito para que cuando él pase por aquí se pueda quedar aquí. Esa es la mentalidad del rey. Amén. ¿Cómo yo ayudo a aquel que realmente sirve a Dios? Pero la gente en la carne se deja llevar por prejuicios y desconfianza y cosas, y al final no hacen lo que realmente se debe hacer. Luego dice:
Y de la masa que habían sacado de Egipto, versículo 39 estoy, cocieron tortas sin levadura, pues no había leudado por cuanto habían sido echados de Egipto, y no pudieron demorarse, ni tampoco habían preparado provisión para sí mismos. Esto es hablando, parece que ya en el camino tuvieron que prepararon pan de esa masa, pero recuerden que esa masa, para una vez que se prepara, hay que darle tiempo para que repose, ¿verdad? Pero si la envuelves en cosas, ya pierde la humedad, entonces ya queda seca y se hace el pan sin levadura. Amén. Luego dice que, y en esto aún en esto también hay enseñanza para nosotros. Recordemos que la levadura se entiende como el pecado en la Escritura, ¿verdad? Pero la levadura es todo aquello que contamina nuestra fe, que contamina nuestro espíritu y nos priva de hacer lo que es bien delante del Eterno. Amén. Dice que la estancia de los hijos de Israel que habitaron en Egipto fue de 430 años. Y aquí hay algo bien difícil, porque claramente los intérpretes, los que interpretan la Escritura, dicen que no fueron 430 años, sino que fueron 210 años, porque se cuentan los años de Abraham y los años de Jacob que estuvieron por fuera, ¿verdad? Yo me preguntaba solamente una cosa, no voy a decir si... Yo prefiero creer lo que la Escritura dice. Amén. ¿En qué sentido lo dice? No lo sé, pero dice que fueron 430 años que habitaron en Egipto. Porque cuando usted ve la cantidad de gente que sale, son 600,000 hombres solamente, sin contar mujeres ni niños. ¿Cuántas personas entraron con Jacob a Egipto? 70, ¿verdad? Contando a Jacob y contando a algunos nietos, amén, y contando a mujeres también, algunas mujeres, amén. Entonces, para que se multipliquen 70 personas, hacer 600,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, ¿en cuánto tiempo se puede reproducir toda esa gente? Amén. Entonces lo pongo ahí como para un paréntesis de que a veces pues yo no discuto, porque no hay forma de debatir qué fue lo que la Escritura quiso decir cuando dice 430 años. ¿Le creemos a la Escritura, lo tomamos como la Escritura dice, o le creemos a los que interpretan que dicen que solamente fueron 210 años? Amén. Ahora, si en 210 años una familia puede multiplicarse a ese nivel, pues son cosas que solamente Dios puede hacer. Amén. Pero no vamos a debatir, solamente lo dejo ahí como para que veamos que realmente también hay que pensar de la cantidad, porque de una sola tribu, de un solo hijo de Jacob, al tiempo que salieron para el desierto, eran tribus de 50,000, de 40,000 personas que salieron de un solo hijo de Jacob. Amén. Y para que una persona se multiplique en esa cantidad, ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Contando de que eso no es todos los días que nacen, sino que son por generaciones, ¿verdad? Tienen tus hijos, tienen que esperar que crezcan, cumplan 20, 30, 40 años, se reproduzcan ellos también, y hay que esperar otros 30, 40 años para que venga otra generación, ¿amén? O 20 años, entonces, pero eso es para que nosotros pues también tenemos derecho a meditar, y el Espíritu nos hace también preguntarnos y cuestionarnos acerca de estos temas. Amén. No le voy a decir qué es esto, qué es aquello, simplemente les pongo la pauta allí para que ustedes, que el Señor nos guíe en esto. Amén. Luego dice que, y transcurridos 430 años, en aquel mismo día, todos los escuadrones de Yahweh salieron de la tierra de Egipto. Y aquí es una palabra muy curiosa, que es la palabra escuadrón. Escuadrón se usa, es un término más que todo militar. Lo que está hablando es que cada tribu vino a ser como un escuadrón militarmente en Israel. Amén. O sea, cada tribu era como un ejército. Amén. Y entonces ellos, al ser 12 escuadrones, pues son 12 tribus. Amén. Luego habla de que, y interesante porque también Pablo habla de nuestro servicio al Evangelio,
en términos de soldados, ¿verdad? Por eso se nos enseña, el que milita en el ejército del Mesías, dice, no se enrede en los negocios de la vida. Y también se habla en términos de militares, amén, porque al final somos ¿qué? Somos soldados del Mesías, somos parte de un ejército, amén, porque pertenecemos a un reino. El 42 dice, noche de vigilias es para Yahweh. O sea, lo que está diciendo es, el Pesaj, la noche de Pesaj es una noche de vigilar. Recordemos que Pesaj se come esta noche, ¿verdad? Y la gente tenía que estar preparada como si fuera a salir en cualquier momento. Así que tuvieron que estar despiertos toda la noche. Así que Pesaj tenía que celebrarse de esa forma. Pesaj se comía por la noche y había que estar haciendo vigilia toda la noche. Esa era la forma como tenía que celebrarse. Ese es el mandamiento, ¿verdad? Había que recordarlo de esa manera. Dice, por haberlos sacado de la tierra de Egipto, esta es noche de Yahweh para ser guardada por todos los hijos de Israel por sus generaciones. Amén. Así que los discípulos del maestro pues tuvieron muchas más razones para estar de vigilia, porque la noche anterior había sido caótica, ¿verdad? Después de haber cenado con él, lo arrestan, viene el día siguiente, es Pesaj, muere en el madero y tienen que celebrar Pesaj. Amén. Así que esa noche fue una noche bien afligida, bien triste para los discípulos y para todos los que lo siguieron y creyeron en él. Amén. Así que tanto Israel en su mandamiento antes del Mesías tenía que tener este concepto de que Pesaj tenía que ser algo que había que guardarse esa noche y había que guardar toda la noche y tener vigilia toda esta noche. Así también los creyentes pues hacemos memoria en Pesaj de lo que pasó la noche antes de Pesaj y también el mismo Pesaj con el Señor. Amén. Porque Él es nuestra Pascua. Dice, después dijo Yahweh a Moisés y a Aarón, este es el estatuto de Pesaj, de la Pascua, ningún hijo de extraño comerá de ella. Y aquí empieza entonces a formularse una serie de estatutos para el pueblo de Israel. Ya tenían el estatuto de Pesaj, de cuándo matar Pesaj, cómo celebrarla, ¿verdad? Que no se podía cocer, no se podía hervir, había que asarla, había que comerla según las familias que pudieran comer un cordero. Ya tenían ciertas, pero ahora empieza a hablar ya en cuestión de cuando lleguen a la tierra, donde van a ir. Amén. Dice, después dijo Yahweh, este es el estatuto de Pesaj, ningún hijo de extraño comerá de ella. Quiere decir, ahora, si esto hubiera quedado allí, pues quiere decir que ningún extraño podría comer Pesaj, ¿verdad? Pero luego aclara, dice, sin embargo, todo esclavo comprado con dinero lo circuncidarás y podrá comer de ella. Ya, porque el esclavo es parte está bajo la autoridad del israelita de la casa, ¿verdad? Por lo tanto, él lo que tenía que era para que el esclavo es parte de él. Entonces ahora tiene que circuncidarlo, así como Abraham circuncidó a todos sus siervos, amén, y a su hijo, y ahora ellos también podían participar de Pesaj. Esto es interesante porque claramente la circuncisión es lo que marca el hecho de que somos parte del pacto, amén, y solamente la gente circuncidada es los que pueden participar de Pesaj. Por eso es que a veces las personas, cuando se celebra la cena del Señor, ¿verdad?, no entienden de que no damos participación a aquellos que no están primeramente bautizados, ni que realmente pues son parte de la congregación porque no los conocemos. Amén. Y la cena hay que comerla también con mucho temor y con mucha reverencia, ¿verdad? Entonces, vemos que ahora los esclavos comprados por los israelitas podían ser circuncidados y podían comer Pesaj.
pero tiene que ser circuncidado para comer pez. Amén. Dice, sin ser circuncidado nadie puede comerlo. Ni el extranjero ni el asalariado podrá comer de ello. Este extranjero aquí es la palabra, lo que indica, viene a decir que es un extranjero que está de paso. O sea, que es un extranjero que venía por comercio, por lo que fuera, por estar un mes o 2 meses allí haciendo un comercio, hacer algo, pero después iba a ir y venía en el tiempo que era una pesa y tal vez tenía amigos israelitas, pues no, porque no podía comer. Amén. Esta persona no podía comer, ni el asalariado, porque el asalariado, ¿qué es lo que hace? Va y trabaja, le pagan y se va, no es parte de la casa. Amén. Luego dice, se comerá en la misma casa, no sacarás nada de la carne fuera de casa, ni quebraréis hueso suyo. Y aquí entra otro mandamiento en cuanto a que al cordero había que asarlo completo. Amén. Y había que comerlo solamente sacando la carne, pero dejando toda la armazón de los huesos. Amén. Y esto nos viene a recordar que lo que venía a revelar que el Mesías, la forma en que el Mesías iba a morir, pero que no iba a sufrir ningún descoyuntura o fractura en sus huesos. Amén. Y sabemos que él murió, y es interesante cómo, mire, algo que uno se queda impresionado de la Escritura es el conocimiento del Eterno. Amén. Cómo el Eterno conoce y sabe todas las cosas, porque ya todo lo vio. Amén. Cuando Él habla de algo es porque ya Él vio lo que va a pasar. Amén. En su estado en que Él se encuentra, que no está en este tiempo cronológico, ¿verdad? Él sabía la manera que iba a morir el Mesías. Amén. Que a los 2 ladrones que colgaron al lado de Él, al final, para poder que mueran rápido, tienen que quebrarle las rodillas para que se desangren, ¿verdad? Y entonces puedan morir rápido. Pero cuando a él le van a quebrar las rodillas, el soldado se da cuenta de que ya estaba muerto. Pero para asegurarse, sin embargo, le clava la lanza en el costado. Amén. Entonces, todas esas son señales de lo que el Mesías. Por eso el Mesías dijo algo interesante cuando estaba él. Dice, porque yo voy conforme está escrito de mí. O sea, todo lo que está escrito de mí, yo tengo que vivirlo. Me tiene que suceder. Y eso se entiende cuando él dice que él no vino para abrogar la ley, sino que vino fue para que la ley tuviera cumplimiento. Amén. Para que todo lo que está escrito en la ley y los profetas acerca del Mesías, todo pudiera cumplirse. Y todo lo que los profetas hablaron del nuevo pacto. Si no hay nuevo pacto, no hay. Si no hay Mesías, no hay nuevo pacto. Amén. Aún estaría Israel en el pacto de la ley. Amén. Luego dice que no se puede sacar de la casa. El 47 dice, toda la congregación de Israel así lo hará. Ya es mandamiento para todo Israel. Amén. Luego vamos a ver más adelante de que no se puede comer en cualquier lugar pesa, sino que tiene que ser en la ciudad donde el Eterno establezca que se puede celebrar. Amén. Entonces, cada día se van dando más conocimiento de más estatutos acerca de esta festividad. Dice, y si algún extranjero reside contigo y celebra la Pascua a Yahweh, circuncídale todo varón, y entonces se acercará para celebrarla, puesto que será como el nativo de la tierra, pero ninguna persona incircuncisa podrá comer de ella. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí? ¿Qué extranjero es este? Este no es el extranjero casual que viene por un tiempo y se va. Este es un extranjero que se fue a vivir a la tierra de Canaán, a la tierra de Israel, y decidió hacer su vida allá. Pero es extranjero, no es israelita. Amén. Pero por cuanto reside allá y siente el deseo de participar, entonces claramente hay que circuncidar. ¿Quieres participar de la Pascua con nosotros? Entonces tendremos que circuncidarte a ti y a toda tu casa, ¿verdad? Y de esa forma iba a poder participar. Y esto es lo que viene
entonces hacer el evangelio con todos los extranjeros, con todos los que realmente se denominan gentiles, ¿verdad? Que no siendo parte de Israel, ahora por el evangelio son llamados a participar de ser pueblo de Dios, a ser parte de Israel por medio del evangelio. Pero para que sean parte de Israel, tienen que ser circuncidados, pero no circuncidados en lo físico, sino que en el corazón, igual que el pueblo judío, porque como dice la Escritura, no es judío el que lo es porque desciende de Judá, sino el que es de corazón, y no es israelita el que, o no es israelita el que desciende de Israel, sino que el que lo es de corazón. Entonces, en esto es que está el engaño. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que circuncida? ¿Quién? El Padre. Amén. El Padre es el que circuncida. Es el que cambia el corazón. Es el que quita el viejo espíritu y pone un espíritu nuevo. Es él el que nos añade su Santo Espíritu. Entonces el problema es cómo una persona sabe que realmente está circuncidada de parte de Elohim. ¿Cómo yo sé que yo estoy circuncidado? Amén. Porque realmente muchos pueden comer de la cena. Amén. Porque confiesan o porque se reúnen, se congregan en una iglesia y allí se celebra la Santa Cena y todo el mundo come, ¿verdad? Pero en realidad, ¿quién es el que está participando de verdad en la comunión de la carne y la sangre del Señor? Aquel que el Eterno le ha concedido nacer de arriba. La circuncisión es el mismo nacer de arriba. Amén. Y la Escritura dice que nadie puede nacer de arriba si el Eterno no se lo concede. Por eso dice la Escritura, no es del que quiere ni del que corre, sino del Elohim que tiene misericordia. Ahora, ¿cómo yo sé que soy hijo de Dios? Si alguien le pregunta a usted, ¿cómo usted sabe que usted es hijo de Dios? ¿Porque va a la iglesia? ¿Porque canta alabanzas? ¿Porque ora? ¿Porque ayuna? ¿Cuál es la señal de que una persona es hijo de Elohim, de Dios? Lo dice Romanos, cuando dice que mi espíritu da testimonio junto con el Espíritu de Dios de que soy hijo de Dios. Hay un testimonio que el creyente recibe en su corazón. El Espíritu de Dios tiene que dar testimonio de nosotros. Y nuestro espíritu tiene que darnos testimonio también. Está un poquito difícil, ¿verdad? ¿Cómo el Espíritu de Dios da testimonio de que somos hijos de Dios? ¿Y a quién le da testimonio? ¿A quién el Espíritu de Dios le da testimonio de que tú y yo somos hijos de Dios? Claramente, a través de la obediencia que nosotros tenemos al Espíritu. El que camina en el Espíritu obedece al Espíritu. El que camina en la carne desobedece al Espíritu. Amén. Así que ¿hacia dónde? ¿Cómo caminamos? ¿En la carne o en el Espíritu? Pues asegurémonos de eso, de que realmente estemos caminando en el Espíritu y no en la carne. Amén. Luego dice, el 49 dice, la misma ley será
La misma ley será, la misma Torá, la misma instrucción será para el nativo y para el forastero que reside entre vosotros. Una vez que la persona se circuncida por fe y desea participar de Pesa por fe, ya no hay diferencia entre el judío y el gentil. Ya somos iguales. Es lo que Saulo enseña en la carta, donde dice que porque el Eterno derribó la barrera que había entre gentiles y judíos. ¿Ah? Amén. Amén. Ahora no hay diferencia entre judío y gentil. Amén. Sino que ahora esos gentiles, hablando de los que vivieron antes del Mesías, que se circuncidaron para poder comer de Pesa que se celebraba en ese tiempo, ya ellos venían a ser parte de Israel. Ya no eran extraños, ya no eran extranjeros. Igual nosotros, cuando alguien de las naciones que no es judío o que no tiene descendencia de Israel física se convierte al Mesías por la fe, es hecho Israel igual que el judío que también cree por la fe, porque el judío también tiene que creer por fe. Amén. Eso es lo que dice Pablo y Pedro, explican eso, ¿verdad? Ellos, para ser también contados como israelitas, como pueblo de Dios, tuvieron que creer en Yeshua el Mesías, porque es por Yeshua el Mesías que venimos todos a ser parte del pueblo. Luego dice que así, versículo 50, así hicieron todos los hijos de Israel, como Yahweh había ordenado a Moisés y a Aarón, así hicieron. Y aquel mismo día Yahweh sacó a los hijos de Israel por sus escuadrones de la tierra de Egipto. Sacó su ejército para que fueran a recibir la heredad que Él les iba a dar. Amén. Más adelante vamos a mirar que tristemente eso no se cumplió con esa generación que salió. Amén. ¿Y por qué fue que no pudieron recibirla? Amén. Que es lo mismo que tenemos que tener en cuenta nosotros. Que no porque decimos que confesamos y creemos y nos bautizamos, que ya tenemos todo asegurado. Amén. Vamos a empezar el 13 hasta del 1 al 10 y allí vamos a terminar. Dice que habló Yahweh a Moisés diciendo: conságrame todo primogénito, todo el que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Y aquí el Eterno establece otro estatuto, y es que reclama por derecho todo primogénito, de hombre o de animal. Las mujeres no se consagraban. No, primogénitos hablando de todos los varones que abrían matriz. Fíjese bien, no se cuenta como primogénito del varón, se cuenta como primogénito de la mujer. Fíjese bien, y esto es importante entenderlo. Quiere decir que si un hombre, como el caso de Jacob, ¿cuántos primogénitos tuvo Jacob? 4. El primer hijo de cada mujer es primogénito de esa mujer. Para Jacob el primogénito era ¿quién? Rubén. Pero en Israel hubieron 4 primogénitos, ¿verdad? José también fue primogénito, y al final el Eterno le da, solamente escoge como primogénitos al de Lea y a uno de Lea y a otro de Rachel, porque las otras eran siervas. Amén. Pero también fueron hijos de Jacob. Amén. Entonces, para que entendamos que primogénito no es solamente el primer hijo del hombre. Primogénito se cuenta como el primer hijo de la mujer. Por eso es que Yeshua viene a ser primogénito. ¿Pero primogénito de quién? No de José, sino de María, porque fue el que abrió la matriz. Amén. Él fue el primero. Amén. Entonces, claramente como primogénito, por eso Yeshua también fue llevado al templo y presentado según la ley, y tuvo que ser redimido.
como se redimían todos los primogénitos varones en Israel. Amén. Así que si un hombre tenía más de una esposa, tenía que redimir al primogénito de cada esposa. Amén. Y redimir significa que tenía que pagar un dinero por ese hijo, para que no muriera. Amén. Porque ese hijo lo reclamaba al Eterno como suyo. Amén. Por eso Jesús viene a ser el primogénito de Miriam y el primogénito de la resurrección. Fue el que abrió el Seol. El primerito que abrió el Seol para salir de él fue ¿quién? Jesús el Mesías. Amén. Luego vendrán los demás. Luego dice que aún los animales había que redimirlos. Amén. Pero el animal sí no se podía redimir, había que consagrarlo. Y consagrarlo significa que había que sacrificarlo. Todo primogénito de cualquier animal había que sacrificarlo, excepto uno, que más adelante vamos a mirar. Dice el versículo 3: y Moisés dijo al pueblo: recordad este día en el que habéis salido de Egipto, de casa de servidumbre, pues Yahweh os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no se comerá nada leudado. Amén. Así que Moisés está haciendo énfasis nuevamente en Pesa, en la festividad de Pesa y en el mandamiento de Pesa, de que no se podía comer ¿qué? Levadura. Amén. Ahora, esto es interesante porque claramente a nosotros también se nos dice, según el Espíritu por Saulo, de que Dios nos hizo, el Eterno nos hizo nueva ¿qué? Nueva masa. Y que debemos permanecer como nueva masa. Significa que no debemos ¿qué? Leudarnos. Y para no leudarnos, ¿qué tenemos que hacer? No comer leudado. O sea, no podemos digerir nada que contenga levadura, que contenga contaminación, que esté contaminado por este mundo. Amén. Por la carne o por la vanidad de este mundo. El creyente debe guardarse de toda levadura. ¿Y por qué de la carne? Porque ¿de dónde viene la avaricia? ¿De dónde viene el egoísmo? De la carne. Amén. ¿De dónde viene la vanidad? Del mundo. ¿Verdad? Entonces dice que no se comerá nada leudado. Y esto es importante porque muchos creyentes realmente no tenemos conciencia de esto. De que nuestra vida tiene que ser una vida en la que tenemos que guardarnos. Toda nuestra existencia tenemos que guardar nuestro corazón de toda contaminación, de carne y de espíritu. Porque también nos contaminamos por el espíritu, como se contamina por la carne. ¿Alguien sabe cómo se contamina la carne con la carne? Por medio de la relación sexual. Amén. ¿Y la contaminación por el espíritu cuál es? Toda enseñanza, todo pensamiento que hay en el mundo que no es conforme a la voluntad del Eterno y que nosotros muchas veces lo aceptamos y también vivimos conforme a ese pensamiento. Amén. Todas esas ideas que hay en el mundo, a veces los creyentes también, sin darnos cuenta, por no cuidarnos, las absorbemos y terminamos viviendo y caminando como el mundo camina y vive. Amén. Pero mucha gente, ¿por qué el cristianismo está en la condición que está? Porque no tenemos conocimiento. Por eso el Eterno dice a través del profeta Isaías: mi pueblo perece por falta de conocimiento. La idea que tenemos del Evangelio en las iglesias, en el cristianismo, es muy liviano. Y por eso muchos creyentes creen que son creyentes y en realidad va a ser triste cuando se den cuenta de que no lo fueron. Porque no conocieron ni a Elohim ni a su Hijo. Amén. Dice, como hablaba el hermano,
un día tristemente se les dirá, no os conozco. Amén. Y aunque la gente diga, pero es que yo fui a la iglesia y yo di limosna y yo di diezmos y yo... No cuenta, no era eso. O eso es parte de... Era una parte de eso, pero no era realmente lo más importante. Amén. Y no quiere decir que ayudar a la obra no sea importante. Pero guardar la pureza es importante. Amén. El 4 dice, vosotros salís hoy en el mes de Abib, quiere decir que Israel salió en el tiempo de la primavera, amén, en el mes en que la cebada estaba espigada ya había espigado. Ese mes fue el mes que salieron de Egipto y por eso cada año comienza con el espigar de la cebada. Amén. Y los que seguimos el calendario bíblico, pues por eso estamos atentos a cuando espiga la cebada en Israel o en esos contornos para saber cuando salga esa luna nueva, entonces saber cuándo comienza el nuevo año bíblico. Amén. Dice, y sucederá que cuando Yahweh te introduzca en la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del heveo y del jebuseo, tierra que destila leche y miel, la cual juró a tus padres que te daría, celebraréis este ritual en este mes. Y aquí queda establecido que es un mandamiento que va a ser perpetuo una vez que Israel entre a poseer la tierra que el Eterno... ¿Y por qué la van a poseer? Primeramente porque el Eterno se la da. La tierra es del Eterno, la tierra no es de Israel. La tierra es de Dios. Amén. Segundo, se la va a dar porque se la prometió a los patriarcas. Amén. Y ahora ellos van a recibir lo que se le prometió a sus antepasados. Amén. Igual que los creyentes por la fe heredaremos la vida porque es lo que se nos ha prometido y se le prometió al Mesías. Amén. La vida se prometió al Mesías y todo el que cree también heredará con el Mesías esa heredad, esa vida. Amén. Luego dice, 7 días comerás pan sin levadura y el 7º día será celebración para el Eterno. Sabemos que los números pues indican algo, ¿verdad? 7 claramente tiene que ver con algo que es completo. Quiere decir que la vida del creyente, ya trayéndolo a nuestra vida, tiene que ser una vida completa de pureza, de purificación, de santificación, de guardarse de toda contaminación. Amén. Y aún de despojarse de lo que ya tenía. Porque todos los que venimos al Evangelio, venimos ya manchados, venimos ya contaminados. Nuestra mente viene contaminada, nuestra carne viene contaminada. Pero el Eterno ahora nos quiere que a través de la nueva vida aún nos despojemos de eso. Que eso que antes practicamos, que eso que antes nos deleitamos, ahora ya realmente nosotros lo dejemos atrás. Basta ya, dice Pedro, basta ya lo hecho en el pasado. O sea, no vuelvas a repetir el mismo mal y no dejes que eso vuelva a ti. Recuerde lo que hablamos del espíritu inmundo, ¿verdad? Porque cuando el Eterno nos da un nuevo espíritu, ¿qué pasa con el espíritu viejo? Anda por ahí buscando reposo en los desiertos, ¿verdad? Y cuando no lo haya, va a querer volver. Ahora dependerá de nosotros que esta casa esté ocupada o esté vacía. Amén. Entonces dice que cosas sin levadura se comerán los 7 días. Y ninguna cosa leudada se verá contigo. Ciertamente no se verá levadura en todo tu territorio. Y aquí hay algo bien especial, porque no solamente se nos ordena que no comamos leudado, sino que tenemos que procurar que no haya levadura alrededor nuestro. Amén. Y en eso hay que reflexionar bastante, porque eso implica con quién usted se junta, con quién usted convive. Amén. ¿Qué usted recibe en su casa y tiene en su casa? Amén.
Hoy en día el enemigo lo podemos meter a la casa, un teléfono, un televisor. No lo vamos a satanizar, ¿verdad? Pero si no le damos un uso correcto a esas cosas que tenemos en la casa, ¿verdad? Y dejamos que eso nos traiga todo lo que el mundo nos quiere traer, porque mi hermano, a través de la televisión, a través de la radio, a través de los teléfonos y todos estos medios, usted, el 80% de lo que viene allí es pura basura, es pura contaminación. Amén. Y uno tiene que tener cuidado que está oyendo y que está mirando. Amén. En un mundo que es tan libertino, amén, donde fíjense bien que la constitución de este país es algo que inquieta, porque la constitución del país exhorta al hombre a buscar su felicidad. Y el Dios de esta nación es la libertad. Así que si tú eres exhortado a buscar el happiness, la felicidad tuya, y el Dios es la libertad, pues lo que está diciendo, tú tienes derecho a buscar eso. Sé feliz, eso es lo que te dice la Constitución, es lo que te dice el mensaje del mundo, ¿verdad? Y por eso se pelea por todo. Yo tengo derecho a hacer esto, yo tengo derecho a vestirme así, yo tengo derecho a hacer así, y nadie me puede decir nada. Y todo se pelea en la misma justicia, pero en el Dios ¿de qué? De la libertad. La libertad en este país es un Dios, porque todo se busca, todo lo que se hace es ¿a qué tengo yo derecho? Amén. Y por eso es que el mundo, y no solamente en este país, porque en los países también, en otros países también se pelea por el derecho. Amén. Y hay derecho hasta de quitarle al que tiene, porque usted tiene derecho también a tener. Aunque no trabaje, vaya, quítenle al que tiene. Ese es su derecho. Amén. Entonces, esa libertad, ese derecho es lo que está llevando al mundo a una injusticia. Amén. Y claramente, pues, la injusticia trae más ¿qué? Más injusticia. No ha habido justicia antes, y por eso el mundo está como está. Entonces ahora hay más injusticia, porque ahora hay que tratar de resolver el problema, pero con injusticia. Amén. Entonces, que guardémonos, mi hermano, porque hoy hay muchos mensajes, hay mucha gente que habla, hay mucha gente que dice cosas, pero uno tiene que saber discernir el espíritu, dice la escritura, ¿verdad? Discernamos los espíritus para entender lo que estamos oyendo. Dice, el 8 dice, y aquel día se lo explicarás a tu hijo, diciendo, es con motivo de lo que Yahweh hizo por mí cuando salí de Egipto. O sea que la misma celebración de Pesa era una oportunidad para instruir a los niños y decirles las cosas que el Eterno ha hecho por nosotros. Amén. Así que hay gente que me dice, pero es que eso de comer pan sin levadura eso es de la ley, eso de... Sí, pero si tú comes, no porque estás cumpliendo la ley, porque la ley en realidad no es solamente comer pan sin levadura, hay un montón de cosas que había que hacer. En Pesa no es solamente comer pan sin levadura, es un montón de cosas que hoy no se pueden hacer. Pero si uno come los 7 días panes sin levadura, conmemorando o recordando de que eso me tiene que enseñar a mí, de que no solamente son 7 días, sino que eso indica que es toda mi vida la que tengo que cuidarme. Toda mi vida. Entonces cada año yo voy a estar recordando, fortaleciéndome en eso, amén, de que tengo que cuidarme, de que no puedo descuidarme y de que tengo que limpiarme, amén. Pero no es con la idea de que yo estoy cumpliendo la Torá, porque nadie cumple la Torá, amén, sino que entendiendo el espíritu
entonces lo hago para provecho de mi propia alma. Lo hago para recordar la obligación que tengo, el mandamiento que tengo del Eterno de santificarme, de limpiarme de toda contaminación de carne y de espíritu, amén, de guardarme. Pero mucha gente entonces, ahí es donde viene el problema, porque unos enseñan hacia una cosa y otros, entonces otros critican porque estamos enseñando mal. Amén. Luego dice, el 9 dice, y te será por señal en tu mano y por recordatorio entre tus ojos, para que la Torá de Yahweh esté en tu boca, por cuanto por mano fuerte te sacó Yahweh de Egipto. Amén. Ahora, esta conmemoración de Pesa, de sacrificar el cordero, de comer el cordero, de guardar, de tener la vigilia en la noche, de comer los 7 días panes sin levadura, todo eso sería como un memorial para Israel. Ahora, de aquí el judaísmo sacó los tefilín, ¿verdad?, que usan ellos, pues es su interpretación, pero realmente aquí no está mandando a ponerse nada a nada, simplemente que la celebración cada año de eso va a ser como algo en mi frente y en mi mano. ¿Amén? ¿Por qué? ¿Por qué en la frente y por qué en la mano? Porque claramente con la mano tengo que sacrificar el cordero, tenía que sacrificar el cordero, ¿verdad? Con la mano hay que amasar la masa y tener cuidado de que no se leude. Y con la mente tengo que tener pendiente qué es lo que estoy haciendo y cuándo lo tengo que hacer y por qué lo tengo que hacer. Amén. Luego dice, el 10 terminamos aquí, dice, así pues de año en año cumplirás este estatuto en su tiempo señalado. Y aquí queda estatuto para Israel, amén, hasta el tiempo que, claramente está hablando del tiempo que dure el pacto. Amén. Porque Israel va a entrar en un pacto. Y aún después en el nuevo pacto también lo celebramos, o se conmemora, pero recordando el espíritu de la ley y no queriendo guardar la Torá. Fíjese que Saulo de Tarso, hablando de eso, dijo algo muy importante. Dice, la Torá es buena si tú la usas legítimamente. Fíjese bien. O sea, la Torá es buena, la instrucción es buena, porque la palabra de Dios es buena, pero si la usamos correctamente. Amén. Si realmente no la usamos como el Eterno, como el Espíritu nos guía, entonces terminaremos haciendo algo malo, haciendo lo que no se debió hacer. Amén. Vamos a terminar allí, mis hermanos, y recordando que todo esto es ¿para qué? ¿Para qué recordamos todo esto? De guardarnos, de limpiarnos, de no contaminarnos, porque claramente todo esto tiene que ver con que podamos alcanzar para recibir la heredad. Si no nos santificamos, si no nos consagramos, si no nos guardamos, entonces claramente podemos ser desechados, dice Saulo, ¿verdad? Aún, fíjese bien, que cuando Saulo habla de eso, dice que yo no corro a la aventura, dice Pablo, hablando de la gente que compite por un premio, ¿verdad? Él dice, yo no corro a la aventura, ni golpeo al aire, sin sentido, sino que golpeo mi cuerpo para someterlo. ¿Qué es lo que nos está diciendo eso? Que nosotros tenemos que ser sabios en nuestra forma de vivir. No es hacer cosas por hacer cosas, sin entender por qué lo hacemos, sino es conociendo y entendiendo lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que nos da la firmeza de que si alguien nos pregunta por qué lo haces, porque yo sé por qué lo hago, yo entiendo por qué lo hago. Amén. Y así entonces vamos a ser sabios y a ser fuertes y a ser muy efectivos, porque en la medida, ¿por qué Pablo golpeaba su cuerpo? Porque la Escritura él mismo enseñaba que hay que hacer morir la carne. Si tú no dominas tu cuerpo, no puedes dominar tus pasiones, no puedes dominar los apetitos y los deseos de la carne. Por eso hay que golpear la carne, por eso hay que autonegarse. Amén. Aún, dice la Escritura, que aún lo que es lícito muchas veces no conviene. Amén. Vamos a terminar allí, mis hermanos.
Póngase de pie, vamos a orar. Padre Santo y Padre bueno, bendito, alabado sea tu nombre. Gracias damos a ti, Padre eterno, por tu misericordia y tu gran amor, por tu gran bondad y benignidad para con todos nosotros. Gracias por la palabra de este día, Señor, por todo lo que hemos hablado, Padre eterno, que seas tú permitiendo que tu palabra llegue a nuestros corazones, a nuestros oídos, y que realmente seas tú, Señor, llenándonos de poder de tu Espíritu y poniendo en nosotros el querer como el hacer, para ser sabios y para vivir como es digno nuestro Señor y digno nuestro llamamiento. Padre amado, ayúdanos a vivir la fe, esta fe que vence al mundo, y a ser sabios en este mundo, Padre amado. Concédenos poder llevar fruto que permanezca. Revélanos, Señor, tus obras y danos la fuerza para obrar, Señor, para caminar en esas obras, para anhelar ya hacer frutos y hacer tesoros en el reino de los cielos. En el nombre maravilloso y poderoso de nuestro Señor Jesús Nazaret, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Amén.